Cintura para poder tocarlo. Estoy con el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, el doctor Vicente Cuellar. Gracias por estar con nosotros, doctor. Bienvenido a Dicho y Hecho. Diego, buenos días, contento de compartir un momento con ustedes. ¿Cómo toma este acuerdo entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral? Mal, mal porque es un acuerdo vergonzoso. A ver, hay cuatro poderes del Estado. Está el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y obviamente el Tribunal Supremo Electoral. Yo no puedo transferir mis competencias a otros órganos del Estado. Lo que está haciendo el Tribunal Supremo Electoral es dejar a un lado el principio de preclusión que existe en un proceso electoral. Es decir, el Tribunal Constitucional Plurinacional de favor va a actuar y va a dar prioridad a recursos que se tengan que plantear en el proceso electoral. Los fallos del Tribunal Supremo Electoral son inapelables. Por lo tanto, no necesita del Tribunal Constitucional Plurinacional. Lo que pasa es que estas elecciones judiciales, con la venia del mismo Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, abrió esta posibilidad que ahora todo depende del Tribunal Constitucional Plurinacional y eso está mal. Aquí se está dejando a un lado el principio de preclusión que rigen un proceso eleccionario. Y en ese marco, el Tribunal Supremo Electoral tiene todas las facultades para emitir resoluciones, para emitir fallos que son inapelables. No necesita el Tribunal Constitucional Plurinacional. Ahora todos vamos a depender de lo que diga el Tribunal Constitucional. Es una barbaridad. Y la primera barbaridad fue que ellos mismos sacaron una sentencia constitucional autoprorrogándose. Ellos mismos fueron los que fraccionaron las elecciones judiciales. Eso es una barbaridad. Salió una sola convocatoria. La Constitución Política del Estado establece un mandato de 6 años y por lo tanto no pueden fraccionarse las elecciones. Todos deben ser posesionados el mismo día y concluido su mandato el mismo día. Yo lo escuchaba hace un mes atrás, creo que al vocal Tawichi decía, con esta forma de actuar del Tribunal Constitucional Plurinacional, no sería nada raro que las elecciones generales también sean fraccionadas, que en algunos departamentos sí hayan elecciones para elegir a diputados, a senadores, y en otros departamentos no. Entonces estamos entrando a un callejón sin salida. ¿No confía en...? Primero, ¿debió haber existido ese acuerdo? Para mí no había necesidad. ¿Es correcto lo que dice el vocal Tawichi, que esto va contra la autonomía de la independencia del Tribunal Plenamente Supremo de Electoral? acuerdo. Yo estoy de acuerdo con el vocal Tawichi. No había necesidad de firmar un acuerdo. No había necesidad, porque ahí implícitamente se están transfiriendo competencias que solamente le compete al Tribunal Supremo Electoral. O sea, ¿está reconociendo de que el Tribunal Constitucional tendría poder sobre las elecciones? Así, tal cual. Es decir, ¿qué dice el Tribunal Constitucional? ¿Sabe qué, señor presidente, el Tribunal Supremo Electoral? Me comprometo a dar prioridad a los recursos que se planteen en este proceso eleccionario. Y eso es una barbaridad. Es decir, vuelvo a insistir, el Tribunal Supremo Electoral tiene competencias para administrar todo el proceso eleccionario bajo el principio de preclusión. Y los fallos que emite el Tribunal Supremo Electoral son inapelables. Entonces no hay necesidad de recurrir a que alguien le haga el favor de que lo ayude en este proceso eleccionario. Es una barbaridad para mí. Pero esto no se podría analizar también como un paso en la necesidad de querer dar certidumbre a la población de que las elecciones generales van a ser respetadas, digo, pensándolo del otro lado, o quién debería y cómo debería dar certidumbre de que estas elecciones generales se van a desarrollar de una forma normal. Ezequiel, ¿tiene moral el Tribunal Constitucional para generar certidumbre en el pueblo boliviano cuando ellos han fraccionado el proceso eleccionario Son judicial? autoprorrogados, ¿no? Al margen de ser autoprorrogados, han fraccionado un proceso eleccionario que en ningún momento pudo haber sido fraccionado. Lo que pasa es que pareciera que hay cierto, no sé, temor del Tribunal Supremo Electoral
para pedir auxilio a otro órgano del Estado. Entonces, yo no estoy de acuerdo, no es correcto, ese acuerdo no tiene pies ni cabeza. ¿Y cómo se debe Y actuar? el único que debe garantizar aquí el Tribunal Supremo Electoral es un órgano independiente. Lo que pasa es que se han dejado influir mucho por el Poder Ejecutivo y también por el Tribunal Constitucional Plurinacional. El Tribunal Constitucional Plurinacional creen que son impunes, no son impunes. Ellos no tienen forma de justificar en este momento su autoprórroga. Yo había manifestado en anteriores oportunidades que nadie se salva aquí, ni el Ejecutivo, parte del Legislativo y obviamente el Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Por qué? Todo lo que están haciendo en este momento está al margen de la Constitución. En estas elecciones lo único que se ha pretendido es tratar de regularizar lo que ya está al margen de la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado establece con precisión meridiana que el mandato de los magistrados tiene vigencia 6 años. Ese es el mandato que el pueblo con su voto les dio. Y, perdón, concluyo con esto, y ellos fenecieron en su mandato el 31 de diciembre del año 2023. Que el Ejecutivo, que parte del Legislativo no hayan previsto las elecciones en su momento. ¿Para qué? Para que los nuevos magistrados sean posesionados el 2 de enero del 2024, es una responsabilidad de ellos. Es incumplimiento de deberes. Yo estoy seguro de algo, Ezequiel, Diego. El próximo gobierno, que no va a ser el MAS, con plena seguridad que los va a sentar en el banquillo de los acusados. Están de forma ilegal, con la anuencia del Ejecutivo y también con parte del Legislativo. Antes de avanzar en el tema ya político pleno, ¿quién debe garantizar de que va a haber transparencia en las elecciones y cómo debería garantizarlo? El único que puede garantizar transparencia y actuando con independencia es el Tribunal Supremo Electoral. A ver, yo quiero hacerme eco de las palabras del vocal Tawichi, que en días pasados dijo: nosotros estamos dispuestos a abrir las puertas del Tribunal Supremo Electoral para que las universidades hagan auditoría. Inmediatamente yo le tomé la palabra y como Universidad Autónoma Gabriel César Moreno hemos enviado un oficio formal pidiéndole toda la información para empezar como universidad a hacer esa auditoría. Si no hay una apertura del Tribunal Supremo Electoral, si no se abren las puertas de ese padrón electoral cuestionado, que genera susceptibilidad, que genera incertidumbre, obviamente que nadie puede garantizar unas elecciones limpias, ni el Tribunal Constitucional, ni el Ejecutivo, nadie. Solo es responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral, si quiere dar certidumbre al pueblo boliviano de que van a haber elecciones limpias, transparentes, tiene que abrir el padrón electoral. Tenemos nosotros que hacer esa auditoría, fiscalizar. ¿Hace cuánto que se viene pidiendo? No avanza, ¿Y por qué no avanza? Muchos Fíjense, años y aquí ya, ¿no? hay una complicidad, yo le digo, me siento a veces impotente, hay una complicidad también, pues, de los llamados a fiscalizar a las instituciones y a los poderes del Estado. ¿Quién es el órgano fiscalizador y normativo en este país? La Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Usted ha escuchado alguna vez, más allá de 2 y 3 personas, pero predisposición para tomar acciones de los supuestos opositores en la Asamblea Legislativa Plurinacional, exigir que el Tribunal Supremo Electoral abra? Ellos pueden sacar inclusive una ley, si usted gusta. Pueden exigirle al Tribunal Supremo Electoral que abra las puertas, porque es un órgano fiscalizador. Pareciera ser que hay muchos pseudo opositores que son cómplices de la oscuridad con la cual se maneja toda la información en el Tribunal Supremo Electoral y no se animan a fiscalizar. No sé si es por temor al Ejecutivo, por componenda con el Ejecutivo, o sencillamente no les interesa o no conocen cuáles son sus facultades que tienen como parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Diego. Comentarle que Francisco Vargas, que es vocal electoral y también vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, ha indicado de que aún no se ha decidido la fecha de las elecciones generales y que tras este acuerdo se puede revisar criterios técnicos en la sala plena para determinar la fecha de las elecciones generales, tomando en cuenta de que ya había posibilidad de una fecha,
10 de agosto, pero después de este acuerdo indican de que han habido dos nuevas propuestas, que sea el 17 de agosto y otra la última semana del mes de agosto. ¿Qué le parece esta situación? A ver, la primera pregunta que hay que hacerle a los miembros del Tribunal Supremo Electoral, ¿recién se enteraron que este año había elecciones generales? Ellos sabían perfectamente hace 5 años que debería haber elecciones generales este año. ¿Por qué no tomaron las previsiones de hacer un calendario oportunamente y obviamente publicitarlo y poner en consideración del pueblo y de la Asamblea Legislativa Plurinacional? Es cierto que hubo mucha incertidumbre con este tema de la nueva ley de redistribución de los escaños parlamentarios. Por ahí ellos pueden aducir, decir, bueno, muy bien, dependíamos de la ley que se apruebe en la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Por qué? Porque si no se aprobaba la ley de la redistribución de escaños parlamentarios, ahí iba a haber un vicio de nulidad que podrían sí parar las elecciones generales. Lamentablemente, en un país desinstitucionalizado como el nuestro, todo se puede esperar. Pero es una barbaridad, es una vergüenza que no hayan tomado las previsiones en su momento, exactamente igual que las elecciones judiciales. Los parlamentarios, oficialistas y opositores, ¿saben qué? Se callaron en 7 idiomas y no exigieron en su momento un calendario electoral para renovar a todos los magistrados. Después de que llega la fecha, recién quieren crucificarse, colgarse, fueron a hacer marcha al Tribunal Constitucional Plurinacional, como si dependiera de ellos que se apruebe una ley, o como si dependiera del Tribunal Supremo Constitucional aprobar el calendario electoral para renovar a los magistrados. Entonces, es una barbaridad, vivimos realmente en un país desinstitucionalizado. Rector, ¿qué tan importante es que se hagan las elecciones las fechas que ellos indican? El 10, el 17 de agosto, ¿por qué no un mes antes quizá? Yo decía hace 1 o 2 días atrás que si a mí me preguntaran como Vicente Cuellar, yo planteara adelanto de las elecciones. ¿Por qué? No sé, el 27 de julio. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno que primero ha cooptado a gran parte de los medios de comunicación en este país, a través del chantaje, de la distribución, de la pausa publicitaria, ha cooptado a gran parte de los medios de comunicación. Entonces va a aprovechar muy bien este año del Bicentenario para hacer propaganda. Estoy seguro que va a ofrecer todo a los bolivianos. Y muchos bolivianos, en su ingenuidad, en su sano juicio, pueden creer. Entonces, estamos en desventaja los opositores frente a un oficialismo que va a arremeter con todo con la pausa publicitaria en todos los medios de comunicación. Entonces, creo que debería adelantarse, deberían ser antes del 6 de agosto las elecciones generales, pero obviamente sabemos que nos da la impresión de que hay mucha coordinación entre gran parte del Tribunal Supremo Electoral con el Ejecutivo. El Ejecutivo ha roto toda la independencia de poderes. Para mí fue pues una vergüenza mayúscula el otro día cuando posesionaron a los nuevos magistrados que el tribunal, no me acuerdo si el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo, instalaron su sala plena con la presencia del ministro de Justicia. Es decir, bajo la tuición del Ejecutivo, el órgano judicial lleva adelante una asamblea plena. Son muestras claras de que hay una injerencia directa del Poder Ejecutivo en todos los órganos del Estado. Vicente, usted en las últimas horas ha aparecido ya con el bloque opositor, el denominado bloque opositor. ¿Por qué decide sumarse a este bloque? Miren, nosotros hacemos permanentes mediciones y todos los actores políticos, los partidos políticos están levantando encuestas permanentemente. Y yo siempre repito esto, hay 3 cosas que son muy comunes en todas las encuestas como resultado. Primero, nosotros podemos evidenciar que el pueblo boliviano en una gran mayoría
casi en un 80% de los encuestados piden unidad. Hay un pedido clamoroso del pueblo boliviano de trabajar en unidad. Segundo, en un gran porcentaje, casi parecido, el pueblo boliviano quiere renovación. Y hay un tercer elemento que pareciera ser contradictorio con la renovación, que quieren experiencia. Entonces, si uno quiere ser responsable, bueno, tiene que escuchar la opinión de la ciudadanía expresada en este levantamiento de información. Por lo tanto, nosotros evaluamos toda esta información y al recibir una invitación de este bloque de Unidad Democrática, aceptamos ser parte de este bloque. Consideramos que nosotros, y esto lo digo con mucha humildad, le damos a este bloque de Unidad Democrática rostro de pueblo, un rostro mucho más social, y la renovación, porque quien les habla nunca ha tenido una participación activa en la política partidaria. Entonces, convencido además de que si la oposición quiere tener éxito en estas elecciones, tiene que trabajar en unidad. La unidad es una condición sine qua non si es que queremos derrotar al MAS. ¿Y este bloque reconoce a Tuto Quiroga como el candidato? No, en este bloque todos entramos en las mismas condiciones. O sea, usted no todos, renuncia a ser candidato a la presidencia. Por supuesto que no. Todos entramos como precandidatos. Pero Tuto se anda mostrando Y como el más con las candidato aspiraciones, y con las aspiraciones de ser el representante del bloque de Unidad Democrática. Seguramente Tuto lo hace y tiene la libertad de hacerlo. Samuel lo puede hacer, yo lo puedo hacer, y yo puedo también proclamarme seguramente como candidato. ¿Y quién lo va a definir? Pero en las charlas previas que sostuvimos, hay coincidencia para que sea a través de una encuesta nacional, pero una encuesta seria, no una encuesta digital. ¿Y cuándo sería esa encuesta? Porque estamos poquito, ¿no? Y se está pensando en crear, si alcanza el tiempo, de crear una especie de un Estado mayor con personalidades, ¿sí?, notables que gocen de confianza a la ciudadanía para que fiscalicen, supervisen estas encuestas nacionales. Todavía no se ha determinado la fecha, el tiempo es nuestro principal adversario, tenemos que correr en esto. Seguramente que en la próxima semana esto se va a definir, pero quienes formamos parte de este bloque de la Unidad Democrática entramos con la predisposición de aceptar las reglas del juego. Hay espacio para uno. Y si no salimos nosotros beneficiados, o para dos también, o para dos, correcto. Y si no salimos beneficiados, pues tenemos que seguir trabajando con la misma motivación, porque por encima de las aspiraciones individuales está el interés colectivo, y el interés colectivo, el pueblo exige en este momento de alguien que solucione el tema de su economía. Si le tocara ir a una vicepresidencia, ¿aceptaría, Vicente Cuellar? Nosotros entramos a este bloque de Unidad Democrática primero escuchando un pedido del pueblo boliviano que quiere que en lo posible haya una sola candidatura de oposición, y segundo, entramos con todo el desprendimiento. Si me toca jugar seguramente en un escenario donde pueda hacer la vicepresidencia, seguramente que yo debo acatar. Estoy predispuesto a acatar lo que determine este bloque de unidad a través de los mecanismos idóneos que se establezcan para elegir a uno o a dos representantes de este bloque de unidad. Diego. ¿Algún mensaje que le pueda dar a la población que se encuentra escéptica quizás con el bloque de opositores llamado bloque de unidad y que le pueda generar un poco más de confianza quizás? Primero, solamente para graficar lo que significa el bloque de unidad democrática, yo decía hace unos días que esta es una casa que está con las puertas abiertas para recibir a todos. La unidad democrática no solamente se la fortalece con la participación de los actores políticos, sino que necesitamos la presencia de líderes de los diferentes sectores, líderes de la sociedad civil, líderes gremiales, transportistas, jóvenes,
La comunidad universitaria de las 11 universidades deberían involucrarse. ¿Por qué? Porque más allá de tener un buen programa, de repente un buen binomio, necesitamos un control efectivo el día de las elecciones. Si no tenemos un control efectivo, siempre vamos a estar en desventaja frente al oficialismo. Y para eso necesitamos una participación activa de la ciudadanía, que los jóvenes, que los padres de familia, que las juntas vecinales se involucren y sean parte de este momento histórico donde tenemos las posibilidades ciertas de derrotar al MAS y cambiar la economía de la gente. Vicente, ¿va a ser muy importante el control en las mesas donde se haga el sufragio? Fundamental. Si no hay control, Ezequiel, Diego, estamos en desventaja. Y ojalá también, nosotros analizábamos el otro día este tema, que debe el Tribunal Supremo Electoral tomar las previsiones. ¿Para qué? Para que en aquellos lugares, en aquellos recintos electorales, donde no haya presencia de delegados de todos los partidos políticos, deberían ser nulas. ¿Por qué? Yo estoy seguro que en el Chapare no van a dejar entrar a otros partidos políticos que no sean los representantes de la línea de Evo Morales. Y en otros municipios donde ha existido mucho abuso en las anteriores elecciones, donde ni siquiera te permiten hacer campaña. Entonces, no puede haber un territorio en este país que no tengamos la libertad de transitar libremente. Pero fíjense, no pueden dar curso a la aprehensión del señor Evo Morales, porque ni el ejército, ni la policía, ni el gobierno puede entrar al lugar donde vive. Entonces, si eso ocurre en estos momentos, imagínense quienes quieran hacer campaña en esos lugares. Entonces, todos esos elementos se deben tomar en cuenta ahora para tomar previsiones y que estas elecciones sean transparentes. Pero eso, obviamente, nosotros necesitamos verdaderos soldados en cada recinto electoral, en cada mesa. Vuelvo a insistir, si no hay control electoral de parte de la oposición, estamos en una tremenda desventaja. El bloque de unidad, como se lo ha denominado, busca eso. ¿Qué pasa con Manfred? ¿Qué pasa con Branco? ¿Qué pasa con Chi, que aparentemente está en una carrera distinta, apartada de este bloque? Mira, en el caso de Manfred, él ya ha manifestado públicamente de que no quiere unirse a ningún bloque de unidad. Y en democracia hay que saber respetar las decisiones que toman todas las personas. Nosotros, o por lo menos yo respeto esa decisión, pero además públicamente se ve que Manfred tiene mucha más afinidad con el MAS. Está muy cercano al MAS. ¿Por y qué? por lo tanto, ¿Qué es lo que marca eso? Porque además públicamente le ha dicho que está de acuerdo con la política económica que lleva el gobierno, que está de acuerdo con las medidas que toma el gobierno, y nosotros desde este lado de la vereda decimos, todo lo que ha hecho el gobierno está mal. El gobierno, o el MAS en todo caso, en su momento hizo creer a los bolivianos que los únicos que tenían un modelo económico, una propuesta, eran ellos. Hoy nos damos cuenta que eso fue una farsa. El MAS nunca tuvo una propuesta. Este modelo económico, social, comunitario, productivo es el modelo del engaño, de la farsa, del despilfarro, de la corrupción. Este modelo ha convivido con todo lo ilícito en este país, con el narcotráfico, con la corrupción, con el contrabando, con los avasallamientos. Por lo tanto, fue el modelo de la mentira. Entonces, porque pese a recibir ingentes cantidades de recursos, casi 60.000 millones de dólares de renta petrolera, en este momento el MAS no va a dejar una herencia, un endeudamiento que estamos realmente en serio riesgo de no tener una fuente de repago. Entonces, pero pese a esta catástrofe en el manejo de la economía, de la justicia, de la desinstitucionalización, Manfred siempre ha dicho que estoy de acuerdo. Él se ha arriesgado a calificar al gobierno
con nota de aprobación. Por lo tanto, está claro que la afinidad es con el MAS y no con el bloque de la oposición democrática. Por lo tanto, está bien, se lo respeta, que vaya por ese lado. Por otro lado, nos sorprende un poco la postura de Branco, de Chi, que han cuestionado duramente a este bloque de unidad democrática. Primero, digo, me sorprende porque ellos se están equivocando de enemigo. No es este bloque de unidad democrática quien ha destruido la economía del país. No es este bloque de unidad democrática que ha destruido la institucionalidad. No es este bloque. Entonces, Chi y Branco se están equivocando de enemigo. Pero por otro lado, ahí también, ¿qué le puedo decir? Más allá de sorprendido, me causa cierta molestia. Pero los dos tienen un discurso crítico también, claro, ¿no? Claro, por supuesto. Y yo digo ahí, me causa sorpresa, me causa algo de molestia los términos que utilizan para referirse a este bloque de unidad democrática. En democracia, o por lo menos quienes se cree o creen tener un principio democrático, deben aprender a respetar a las personas. Y no es con posturas radicales, criticando de manera muy duras, utilizando términos inadecuados, cómo se construye una unidad en democracia. Lejos de buscar nuestras diferencias, tenemos que tener la capacidad de buscar coincidencia. Yo lo respeto a Branco, lo respeto a Chi, no comparto los términos que utilizan para referirse a este bloque de unidad democrática. Y en democracia hay algo básico, Ezequiel, Diego, el respeto mutuo. Si yo quiero tener una convivencia pacífica, tiene que haber respeto mutuo y saber respetar las decisiones que toman cualquier ciudadano. Yo pues no tengo por qué pedir permiso a alguien para tomar una decisión. ¿Por qué tengo que pedir? Yo no tengo dueño. Entonces, sin embargo, no quiero referirme más al tema. Rector, pero deberían unirse quizás a este bloque opositor. ¿Qué riesgo representa que opositores, candidatos opositores al partido de gobierno actual, que es el MAS, se presenten en la candidatura y tengan varios opositores? ¿Cuál es el riesgo? A ver, yo no sé si en este momento Branco significa un riesgo. Por lo menos hasta el momento no aparece en las encuestas. Él está en su papel de tratar de imitar a Milei, cree de que imitando a Milei puede lograr la preferencia electoral. Eso es una ingenuidad política. Las costumbres, la idiosincrasia de un pueblo no se exporta ni se importa. Puede ser que Milei tuvo éxito, pero allá, donde tienen otra cultura, otra idiosincrasia, ¿será que hablando de la misma manera que Milei pueden tener los mismos resultados aquí? Eso es una ingenuidad política. Pero yo la respeto y nunca me voy a referir mal a él. Tomó una decisión, bien, sigue adelante, y eso no debe de ninguna manera ver como algo que puede minimizar la fuerza que está logrando este bloque de unidad democrática. Pero, a ver, si bien a la comparación que hace, en su momento Luis Fernando Camacho también fue muy radical, ¿no?, en sus discursos, y partía, ¿no?, de quienes estaban conmigo estaban en la oposición y quienes no estaban conmigo estaban con el oficialismo. Y también lo comparaban con Milei. Sí, y fue un discurso que funcionó. ¿Qué marca la diferencia ahora por lo menos en el ambiente actual, que no pueda funcionar? La diferencia fue de que... No digo que actúe de asesor, pero digo para... No, digo, la diferencia de Luis Fernando Camacho con Branco fue de que Luis Fernando Camacho lo demostró con hecho. Logró en ese momento generar una conciencia colectiva en el pueblo boliviano de que era el momento de defender sus derechos, de que era el momento de restablecer la democracia en este país. Eso es una gran diferencia. ¿Será que Chi, Branco han logrado eso? No. Que después los resultados hayan sido otros es otro momento. Pero sí Camacho logró unir el Oriente con el Occidente en ese momento porque había una causa. Y la causa era restituir la democracia,
porque el señor Evo Morales hizo fraude y con fraude quería perpetuarse en el poder. Entonces, son hechos totalmente distintos. No hay punto de comparación. Logró abrazar una causa. Ahora, no veo eso y no hay el escenario adecuado para hacer exactamente lo mismo que hizo Luis Fernando Camacho. Es cierto que hay hechos que no se repiten en la historia y hay que saberlos administrar cuando uno logra objetivos. Lamentablemente el gobierno de transición no tuvo la capacidad de generar condiciones, primero, que goce de credibilidad del pueblo boliviano. Hechos de corrupción, la mala administración, y sobre eso el tema de la pandemia, que paralizó la economía en este país, que nos puso en un momento muy conflictivo. Entonces, hubieron hechos que por ahí influyeron en los resultados finales. Pero lo que hizo Luis Fernando Camacho en ese momento fue abrazar una causa y todo el pueblo se levantó, gozó del apoyo popular. ¿Y qué papel juega Luis Fernando Camacho en estas elecciones? Todos los actores de este bloque de Unidad Democrática son importantes. Luis Fernando Camacho es nuestro gobernador, es una persona que ha mostrado no solamente trabajo, sino valentía para enfrentarse a este régimen del MAS, y creo que eso es fundamental. Primero, tenemos que ser conscientes que tenemos que unir Santa Cruz, y él es un factor de unidad en Santa Cruz. Entonces, y segundo, tenemos que tener la capacidad también de trascender el Illimani, porque si nosotros no tenemos la capacidad de llegar al occidente, obviamente también que las cosas se nos hace cuesta arriba. Yo espero que el trabajo que haga Tuto, que el trabajo que haga Samuel en el occidente sea un trabajo efectivo. Y nosotros nos encargaremos también de toda esta región del país, del Chaco, de Tarija, aunque yo me siento muy contento del apoyo social que tenemos en La Paz. Es más, ustedes han podido ver las imágenes ese día de la presentación. Ciudadanos de a pie, ciudadanos del Alto, de Potosí, de Oruro, que se trasladaron por el compromiso que tienen con este movimiento ciudadano Cambio 25. Creo que están dadas las condiciones para crear ese polo de unidad entre Occidente y Oriente, entre el Chaco, entre la zona oriental, los valles. Yo decía, es un momento histórico, lo debemos aprovechar. Y es por eso que yo, como reflexión, le digo a todos, dejemos a un lado nuestras diferencias y hagamos todos los esfuerzos para buscar puntos de coincidencia y consolidar este bloque de unidad democrática. Diego. Muy bien. Parto por lo mismo, ¿no? ¿Cómo estos candidatos opositores deberían quizás reflexionar y buscar una unidad concreta para llegar a las fechas electorales y presentar una oposición fuerte? Eso es lo ideal, pero vuelvo a insistir, más allá de hacer una convocatoria pública, se respetan las decisiones que puedan tomar cada uno de ellos, ¿no? Yo solamente como reflexión digo de que siempre tenemos que tener presente que por encima de los intereses y aspiraciones individuales tenemos que pensar en el interés colectivo. Y el interés colectivo está expresada en una gran mayoría de los ciudadanos bolivianos que exigen unidad. Y nosotros tenemos que hacer todo lo posible para consolidar esa unidad. Rector, recién hablábamos de Manfred, que se lo relaciona mucho al movimiento del socialismo, pero las críticas hacia Jorge Tuto Quiroga también lo han relacionado con Evo, ¿no? El tema de los petrocontratos, que Evo salió del país, lo ponen también del lado de Branco las críticas de que prácticamente defendió a Maduro bajo el término de la democracia. ¿Cómo ve ese tema también, esas críticas y esa asociación de Tuto con Evo Morales? Miren, en un proceso eleccionario siempre se busca atacar pues al adversario, ¿no? Se trata de minimizar las posibilidades que pueda tener el adversario.
Hay hechos que han ocurrido en este país, ¿no?, que han sido criticados, otros hechos que han sido aplaudidos, hay errores que han sido enmendados. Entonces, la democracia es esa, ¿no? Siempre tenemos una posibilidad que en esa diversidad se pueda construir la unidad. Ahora hay muchas personas que critican una foto con uno del oficialismo, pero hubieron momentos en que todos los empresarios se reunían con Evo, todos los empresarios se reunían con el partido de gobierno. Entonces, siempre es así, o sea, los empresarios tienen que reunirse con el gobierno. Entonces, yo siempre soy propositivo, quiero mirar siempre adelante, ¿no? Si nosotros queremos pensar en nuestro futuro mirando hacia atrás, no vamos a avanzar. Hay que mirar siempre adelante. Yo lo veo a usted que ha ido construyendo algo en el camino. O sea, no ha comenzado hace 2 meses, ni hace 3 meses. Ha ido una construcción de Vicente Cuéllar. Pero tengo la impresión que no es lo mismo con los otros opositores. O sea, tengo la impresión que todos se acuerdan de la campaña y de construir algo meses antes de las elecciones. El MAS constantemente está en campaña. Desde que entra al gobierno sigue en campaña pensando en el otro gobierno. Y trabaja constantemente pensando en llegar otra vez a ocupar la presidencia. No es un error de la oposición no ir trabajando grupos como, yo qué sé, ciudades como El Alto, e incluso el Chapare, otras partes de la región del país para ir construyendo algo más fuerte rumbo a las elecciones, y hablo de en casi todas las elecciones ocurre lo mismo. Miren, a ver, desde que entró el MAS al gobierno, hizo todo lo imposible para hacer desaparecer a los partidos políticos. Y la observación que usted hace es correcta. Miren, ¿por qué ocurre esto? Porque los partidos políticos han desaparecido. Y estas agrupaciones ciudadanas, frente a los partidos políticos, tienen una gran diferencia. Los partidos políticos tienen alcance nacional. Primera cosa. Segundo, los partidos políticos o los miembros del partido político tienen un sentido de pertenencia con su partido. Tercero, tienen un líder a nivel nacional. Las agrupaciones ciudadanas nacen producto de un evento a veces regional, o tiene un evento que puede tener alcance nacional. Segundo, no defienden principios. No tienen alcance nacional, generalmente son solamente regionales. Tercero, no tienen larga vida. Entonces, fíjense la diferencia entre un partido político y una agrupación ciudadana. Y lo que se está haciendo en este momento es unir voluntades, unir esas agrupaciones ciudadanas en un solo equipo para tener alcance nacional. Entonces, si es que nuevamente volviéramos al tema de los partidos políticos, estoy seguro que fuera diferente en este momento el escenario político. Antes, cuando estaba el MIRE, cuando estaba el ADN, cuando estaba el MNR, eran partidos que tenían alcance nacional. Usted iba a Pando, iba a Tarija, habían MNRistas, habían miristas, habían adenistas. Hoy no ocurre lo mismo. Hay una identificación con un líder, pero no hay un sentido de pertenencia. Bueno. Habrá que ver cómo sigue avanzando esta carrera electoral. Y para ir ya cerrando la entrevista, ¿qué cree que va a pasar en menos de 12 días? Son las inscripciones de las alianzas, el 15, ¿no? de febrero. Son las inscripciones de las alianzas. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Quién es? Porque va a ser también como un preámbulo ya para saber cómo se avisora también la campaña, ¿no? Así es, ojalá que nosotros adelantemos rápidamente este proceso para seleccionar a los representantes del bloque de Unidad Democrática. Esperemos también que el Tribunal Supremo Electoral actúe siempre con imparcialidad. Es la garantía para que las elecciones
mínimamente se desarrollen en el marco de nuestra ley, de nuestra constitución política del Estado. Va a ser el primer paso para saber quiénes quedan al final, ¿no?, para empezar esta carrera electoral. A partir de ahí vamos a saber exactamente cuántos candidatos vamos a tener para estas próximas elecciones. Ojalá que no ocurra lo mismo que ocurrió en anteriores oportunidades, donde ganó fácilmente el actual presidente con un 55% por la dispersión del voto por una oposición que no aprende las lecciones del pasado. Los errores del pasado son lecciones que nosotros debemos asimilarlas y no volverlas a cometer. Por eso es que nosotros seguimos insistiendo de que es un momento histórico donde debemos hacer hasta lo imposible para consolidar ese bloque de la unidad democrática. Bueno, y la consolidación total terminará en abril con la inscripción de los candidatos. Ahí vamos a ver quiénes son los que se quedan para la final de la Champions, ¿no? ¿Quiénes son los clasificados? ¿Quiénes son los clasificados? Y finalmente ahí sí va a ser una carrera electoral, porque también decía algo importante el rector, que cuesta visibilizarse, porque quien se visibiliza está sujeto a procesos, denuncias, y es algo propio también de lo que ha ocurrido a usted también. ¿Cuántas denuncias tiene? Miren, ¿Una, dos? Bueno, poquitas de comparación a una, otros. pero con 10 delitos. Yo en este momento... Y usted también sentó denuncias. Yo en este momento estoy procesado por terrorismo, porque dicen que haber tomado medidas de hecho para exigir censo de población y vivienda fue un acto terrorista. Ya. Pero miren la justicia que tenemos. Pero se hizo ese acto. Miren la justicia que tenemos. Y no, ya tengo imputación y tengo acusación formal. Miren la justicia que tenemos. Yo lo denuncio al señor Evo Morales por terrorismo, alzamiento armado, traición a la patria, portación de armas de manera ilícita. ¿Qué pasa con esa denuncia? Me la rechazan en el Ministerio Público, porque dicen, en otras palabras, que el señor Evo Morales no cometió ningún delito al ir con sus allegados a tomar una unidad militar, al portar armas de manera ilícita, de hacer marchas pidiendo el derrocamiento del presidente, el vicepresidente. Dicen que eso no fue delito y por lo tanto me rechazaron la denuncia. Sin embargo, al gobernador, al doctor Reinerio Vargas, vicerrector, al doctor Pepe Santiesteban, a Rómulo Calvo y a mi persona, estamos en este momento con acusación formal por terrorismo por el solo hecho de haber iniciado esa gran cruzada para que se realice el censo de población y vivienda. Esperemos que todo vaya marchando bien, que podamos llegar a unas elecciones generales sanas y con los candidatos también fuertes para sanos también. Claro. Bueno, gracias, rector. Vamos a estar seguramente charlando en las próximas oportunidades también sobre todo este panorama electoral que va cada vez creciendo un poco más. Habrá el paréntesis del carnaval, porque es así nuestro país, porque finalmente será capaz que tendrá que ser bien utilizado para todos, para organizarse y ir un poco tomando los elementos que van planteando desde la ciudadanía. Gracias, rector. Gracias, Ezequiel, gracias, Diego. Y digo sanos porque Ezequiel decía, cuando uno se mete en política, uno no sabe lo que le puede pasar. Tenemos un gobierno que ha mostrado que es capaz de cualquier cosa para sacar a los adversarios del camino. Esperemos tener el apoyo de la ciudadanía, no solamente para apoyar a una persona, que haga conciencia de que es el momento de defender sus derechos fundamentales y que haga uso de ese poder que tiene cada ciudadano, el poder del voto. Gracias, Ezequiel, gracias, Diego. Gracias, rector. No va a ser la primera vez que va a estar acá en Dicho y Hecho a través de Radio Éxito juntos hasta las 10 de la mañana. Un poquito de música, pausa, ya volvemos.